Bueno, y vamos a partir conversando con un amigo de la casa, un reconocido climatólogo del invierno 2024, donde se concentrará el frío y la lluvia durante el invierno que tenemos por delante, que va a comenzar durante los próximos meses. ¿Qué debiésemos esperar de esta época del año? Vamos a volver a hablar durante los próximos meses de ríos atmosféricos, como hablamos en el invierno anterior. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en el programa, en CNN Tiempo. Y yo les decía, vamos a conversar con un reconocido climatólogo, un amigo del programa, Diego Campos, que analiza todo este tema con nosotros a esta hora. ¿Cómo has estado, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, y ustedes, gracias por la invitación. Todo bien, Diego, interesados en que podamos analizar lo que indica la proyección climatológica. Hacemos la diferencia con el concepto meteorológico para los próximos meses. Y sobre eso te pregunto, ¿es inminente la llegada del fenómeno de la Niña? ¿Ya hay señales que nos indique que se está acercando? La verdad, sí. O sea, por ahora lo que vemos es una retirada, si se quiere, del fenómeno del Niño, Ujú. bastante rápido. Eh, y lo lógico es que ahora venga un periodo de neutralidad, ¿sí? Ahora, como lo que estamos viendo es un enfriamiento del Pacífico relativamente rápido y con potencial de enfriarse aún más en los próximos meses y las próximas semanas, ese periodo de neutralidad va a ser casi inexistente, al menos así lo proyectan los modelos, ¿no? Entonces pasaríamos de este niño que empezó el año pasado, ¿cierto? Y terminó ahora, a una niña que se espera se establezca más o menos en el trimestre justamente de invierno, justamente en el trimestre junio, julio, agosto. Esperamos que esta neutralidad que va a empezar ahora en las próximas semanas o incluso según, por ejemplo, el monitoreo que hace el Centro Australiano, ellos ya dicen que el niño ya ha terminado. Entonces, Ujú. la neutralidad desde ahora hasta el invierno, eso en escala climática es muy poco, o sea, vamos a tener casi nada de neutralidad y la niña llegaría en el invierno. Diego, y a propósito del análisis que hacías tú recién, ¿el fenómeno de la Niña 2024 necesariamente en el territorio nacional va a generar menos temperaturas o más frío y por ende también menos precipitaciones? ¿Podríamos augurar aquello? Basado en lo que sabemos, ¿cierto?, de las relaciones de ENSO con la precipitación y la temperatura, lo que hemos aprendido es que es clara la relación entre menos precipitaciones, sobre todo en Chile central, Ya. cuando tenemos el fenómeno de la Niña, en invierno, ¿no? O sea, es muy estacional la relación. Entonces, si hablamos del invierno, sí es claro o es muy frecuente que tengamos un déficit de precipitaciones cuando estamos con la Niña. Y en términos de temperatura, sobre todo la costa del norte y la costa central tienen una disminución en las temperaturas también. O sea, tenemos temperaturas que tienden a ser más frías que los promedios estacionales cuando estamos en presencia de la Niña. ¿Y cómo se cruza aquel pronóstico que tú estás realizando con el calentamiento global? El calentamiento global, la crisis climática, ¿podría generar que aquellas temperaturas no sean tan frías como otras experiencias bajo el fenómeno de la Niña? Esa es una buena pregunta porque la niña y el niño, ¿cierto? O todo lo que está pasando, Ujú. está ocurriendo ahora en un marco climático relativamente nuevo, o Claro. ni tan relativamente, o sea, nuevo, ¿no? Los océanos están mucho más cálidos de lo normal en comparación con hace 20, 30 años atrás. Y por lo tanto, ya los impactos que tienen el niño y la niña están de alguna forma modulados también por lo que está haciendo esta Ah, escala aún mayor que es de calentamiento, ¿sí? claro. Ahora, es muy difícil separar, separar un poco los impactos cuando tratamos de hacer una predicción que es igual de corto tiempo, que es la estacional. Es una predicción climática, ¿sí? Esto es mucho más larga que la predicción del tiempo que conocemos, ¿cierto? Pero aún así es corta como para poder decir el cambio climático va a afectar este trimestre de manera distinta que el siguiente trimestre. Los efectos de cambio climático los estamos viendo en una escala mucho más larga, de alguna forma mucho más lenta, ¿no? Que esta modulación por el niño y la niña.
y Ujú. por lo tanto se combinan, y cuando se combinan vemos que en la escala estacional igual el factor estacional, y en este caso el de la niña, debiese predominar por encima de la señal de calentamiento, ¿no? Perfecto. Pero a una escala más global, lo más probable es que 2024 no sea un año globalmente tan cálido como lo fueron los últimos años, que sí estuvieron influenciados por la presencia del niño, por ejemplo. Entiendo. Yo sé Deduzco que entonces, sí, dale, te puede escucho. ser confuso, puede ser un poco confuso porque son escalas de tiempo un poco distintas que se combinan, Sí. pero así como para el pronóstico del tiempo de mañana, por ejemplo, nos interesa más bien la escala sinóptica y no tanto esta gran escala, en la escala estacional nos interesa más qué está pasando con el niño, con la niña y con la temperatura, por ejemplo, en la costa de Chile, que lo que está pasando con esta escala mucho más larga que tiene que ver con el cambio climático. Sí, entiendo el análisis que realizas. Pese a la crisis climática o al calentamiento global, la proyección y los modelos nos están indicando que bajaría la cantidad de precipitaciones de sistemas frontales, por ejemplo, en centro norte, centro del país, y además bajarían las temperaturas pese a la crisis climática o al calentamiento global. Ahora, sobre la misma tengo otra pregunta para ti, Diego. ¿Por qué se dice que el fenómeno de la Niña es más impredecible en el sur de nuestro país? ¿Qué pasa en ese territorio que lo hace menos predecible o menos proyectable? Sí. No es que la niña sea menos predecible en el sur, Ujú. sino que los impactos de la niña son menos evidentes en el sur y por lo tanto la respuesta que podemos esperar de la niña en el sur es menos clara. Por ejemplo, un dato, la cantidad de inviernos que terminan con déficit de precipitaciones en el sur cuando estamos con la niña es más o menos un 50%. Ya. Es decir, solo la mitad de las niñas terminan con déficit y la otra mitad terminan o normales o con superávit. O sea, no hay una clara tendencia. En cambio, en la zona central, y cuando decimos la zona central es más o menos entre la región de Coquimbo y Ñuble, aproximadamente Biobío, quizá en realidad Ñuble, eh, ahí vemos que el 80% de las niñas son con déficit. Entonces uno dice, bueno, hay una relación muy clara entre niña y déficit de precipitaciones. Pero si nos vamos más hacia el sur, eso es más nebuloso, es más confuso, es del orden de un 50-50. Sin embargo, en la primavera, la señal es más intensa en el sur. Y Ah, eso tiene mira. mucho que ver con los desplazamientos que tienen la gran escala, ¿no? O sea, el calentamiento en el invierno nuestro está centrado en el hemisferio norte y el sistema se desplaza hacia el norte, por eso los sistemas frontales alcanzan a llegar a la zona central, por ejemplo. Y en primavera eso se desplaza un poquito hacia el sur porque el calentamiento se empieza a venir hacia el hemisferio sur y Mm. por lo tanto el impacto es más cerca ahí entre Biobío, los lagos, más o menos, ¿no? O sea, entonces, por eso yo te decía recién que dependiendo de la estación es que podemos esperar del niño y de la niña y también dependiendo de la zona. Entonces, en invierno, para el sur es más complejo asegurar cosas con la niña y con el niño también, ojo, esto es un poco simétrico, ¿no? Pero sí estamos más seguros de lo que podría pasar en la zona central, ¿sí? Y en primavera perdemos un poco esa relación en la zona central y ganamos más fuerza con la relación en el sur. ¿Y qué demuestra la experiencia, Diego, respecto a la duración del fenómeno? ¿La niña necesariamente está más tiempo que el fenómeno del niño? ¿Nos podría acompañar, por ejemplo, por 2 o 3 años incluso? Y sí, no estamos seguros de qué va a pasar, pero históricamente las niñas suelen durar más. Si bien el niño y la niña son el polo positivo y negativo de un mismo fenómeno, no son idénticos. Los niños, es decir, la fase positiva, suele ser muy intenso y tenemos pulsos súper intensos de calentamiento en el Pacífico, pero duran un año, a veces dos. La niña no suele tener un pulso tan intenso hacia los valores negativos de anomalía, o sea, hacia el lado frío, y suele durar 2 o 3 años. El pulso que tuvimos de niña antes de este niño, ¿sí? Fue triple, o sea, tuvimos 3 años consecutivos con la presencia de la niña. Exacto. Ninguno fue tan intenso en términos de anomalía, pero en términos de impacto, igual uno puede sentir eso, ¿no? Tuvimos por ahí el 2021, que fue uno de los años más secos, por ejemplo, en el registro en Chile Central. Entonces, sobre todo después de un niño intenso, y el niño que acaba de pasar fue uno
bastante intenso, o sea, al menos llegó a la categoría de intenso, ¿no? Claro. Suele venir después una niña prolongada. Si bien no tenemos pronósticos suficientes para ver qué va a pasar de aquí a Diego, pero finales del próximo prolongada, año, no así intensa. O se están reuniendo condiciones para que tengamos un fenómeno de la niña intenso con las consecuencias que eso podría traer. la verdad, en cuanto a la intensidad, ahora no se ve, por ejemplo, el pronóstico que realmente tenemos como pronóstico y no basado como solamente en la historia, ¿Sí? es hasta el primer trimestre del próximo año. ¿Sí? Y hasta Ok. ahí se ve que la niña se mantiene y se ve que se mantiene en un rango entre débil y moderado, pero más tirado hacia débil. ¿Sí? No se ve una niña muy intensa. ¿Y qué ¿Sí? consecuencias pudiese tener una Pero niña muy intensa? ¿Cómo se manifestaría en la práctica? con una niña muy intensa, todo lo que hemos conversado un poco de la temperatura más fría en la costa del norte o del déficit de precipitaciones suele ser más marcado. Suele haber ahí, si bien es bien no lineal el sistema, pero suele haber ahí cierto grado de linealidad. Y si esto lo proyectamos hacia el verano, ¿no? Que es donde suele tanto el niño como la niña tener el pic de intensidad, ahí la atención, por ejemplo, se enfocaría, en el caso nuestro, en el altiplano, que suele tener más precipitaciones de lo normal con la niña, y una niña muy intensa podría entonces favorecer un verano de lluvias altiplánicas más intenso de lo normal y ese tipo de cosas. Claro, y un invierno, al menos en la zona centro, con una extrema sequía. Sí, o sea, lo conversábamos el otro día con unos colegas, y pareciera ser que está siendo más fácil predecir los episodios secos, porque además de las tendencias de largo plazo, cada vez que hay una pequeña perturbación que nos lleva hacia la sequía, parece que sí se cumple, que los episodios lluviosos, que tuvimos que esperar a un niño muy intenso como el del año pasado para que recién tuviésemos un invierno normal a lluvioso en la zona central. O sea, ahora lamentablemente al menos lo que indican las proyecciones, los pronósticos, es que deberíamos tener déficit en los próximos trimestres y muy influenciado por lo que está pasando con la niña. Y esa proyección que con tus colegas señalaban se está volviendo más fácil, por ejemplo, proyectar cuándo se va a generar un periodo de extrema sequía, se debe particularmente a que la crisis climática se está convirtiendo, entre comillas, en una norma. Y claro, en términos de anomalías que gobiernan un poco lo que pasa por Chile centro y sur, Sí, el patrón que observamos a largo plazo es un patrón de anomalías muy parecido a los episodios de la niña. Entonces, en el pasado, ese patrón lo veíamos en los años de la niña. Y en los años no niña, ese patrón desaparecía. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ese patrón? A que el anticiclón está más reforzado y los sistemas frontales suelen pasar más al sur. entiendo. Hoy, ese patrón está siendo muy recurrente y está siendo, como dices tú, casi la norma. Si Mm, bien no exactamente la norma, pero es un patrón sí, cada vez más entiendo. recurrente en años incluso no niña. Por lo tanto, en años niña, el patrón es muy claro que se va a formar. Exacto. Diego, estamos terminando. Resumen ejecutivo. En pocos segundos, ¿cuál es la proyección del climatólogo Diego Campos respecto al invierno 2024 que tenemos por delante? ¿Qué debiese suceder? ¿Qué están indicando los modelos? Los modelos por ahora indican la presencia de la niña en el invierno y basado en eso, en cómo han sido históricamente las niñas en el pasado, deberíamos esperar un invierno más benévolo en términos de temperatura, es decir, con menos temperaturas cálidas de lo normal, temperaturas más frías y menos precipitaciones y por ese lado nada de benévolo, ¿no? Sí, recomiendo mantenerse atento a los pronósticos estacionales. Hoy el pronóstico que está emitido por la Dirección Meteorológica de Chile es de un trimestre antes del invierno, ¿sí? Claro. Y ese ya nos cuenta un poco de esto, ya muestra una tendencia hacia el déficit o a estar por debajo de lo normal en cuanto a precipitaciones. Lo más probable es que el pronóstico del invierno también muestre esa tendencia, pero basado en la historia, en lo que históricamente hemos visto en la relación niña con precipitaciones, muy probablemente vamos a estar por debajo de lo normal. Claro, que importante conversarlo varios meses antes. Ojalá las autoridades también puedan tomar las medidas preventivas pensando en que crisis hídricas que hay en diferentes territorios de nuestro país pudiesen profundizarse a causa de la falta de precipitaciones. Muchas gracias, Diego Campos, climatólogo, un amigo de CNN Tiempo. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Chao.